Buenos días, estimados alumnos de sexto grado. Este día, pues, vamos a tratar de desarrollar lo que es el tema de la reproducción sexual en los animales. Ustedes saben que, bueno, hemos estado viendo a través de que es la unidad, lo que es la reproducción en los seres vivos. Entonces, tenemos que continuar, ¿verdad? Ahora viendo un poquito lo que es ya en el área de los animales, ¿verdad? Y esto espero que les ayude, ¿verdad? Para desarrollar un poco las actividades que les he mandado a través de la vía Tivox, ¿verdad? Ustedes saben que ahí se les están mandando las actividades y pues cualquier duda, sí, volverles a pedir el favor, ¿verdad? Que con mucho gusto, ¿verdad? Estamos para atenderlos y pues sí, para que cualquier duda que tengan nos la hagan llegar vía Tivox. Como hemos dicho, ¿verdad? Lo que vamos a ver es la reproducción en los animales. Lo primero que tenemos que aclarar es que la reproducción en los animales sexual, como yo se los había ya dicho en clase, ¿verdad? La diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual es el hecho básicamente de que en la reproducción asexual no se involucran dos individuos y en la reproducción sexual sí tienen dos individuos que ver. Entonces, ahí como podemos leer, ¿verdad? Animales producen células germinativas que reciben los nombres de óvulo y espermatozoide. Cuando estas dos células se unen, se realiza la fecundación, en la cual se reúnen los cromosomas de ambos progenitores y el nuevo individuo presenta las características hereditarias de ellos. Esta es la gran diferencia entre los dos tipos de reproducciones, asexual y sexual, que en este caso vamos a ver presentes eh, las características del padre y de la madre, ¿verdad? Porque va a haber una combinación entre ellos. Pero la reproducción sexual ya en los animales la podemos dividir ya en dos grandes tipos, ¿verdad? Lo que es la fecundación externa y lo que es la fecundación interna. La fecundación externa, como bien lo dice, ¿verdad? Y ahí les pone el ejemplo más claro, ¿verdad? Son los peces, ¿verdad? La hembra dice que expulsa los huevos al agua, luego el macho expulsa sus espermatozoides y el movimiento del agua facilita la fecundación de los huevos. Se produce en las plantas, ¿verdad? Y en los animales acuáticos. Y pues luego tenemos la fecundación interna, ¿verdad? Que es básicamente que se da dentro del cuerpo de la hembra. Vamos a seguir, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Ya vimos claramente, ¿verdad? La fecundación externa es para los peces y la fecundación interna para de los diferentes tipos de animales. Aquí tenemos cuando ya la fecundación interna la podemos clasificar, ¿verdad? De tres tipos, ¿verdad? Vamos a ver primero los ovíparos, ¿verdad? Que como bien lo dice, nacen a partir de huevos puestos por la madre, ya sea en un nido o, como en el caso del caballito de mar, dice dentro de una bolsa abdominal presente en el macho. Entonces, esta es una forma, es la primera forma, ¿verdad? En la que se da la fecundación interna, ¿verdad? Es a través de huevos que se dan, que se implantan en algún lugar, ¿verdad? Como dice ahí, el nido, o puede ser en el caso del caballo de mar, en la bolsa del macho. Luego está la fecundación interna de vivíparos, ¿verdad? Estos básicamente nacen de un embrión desarrollado dentro de la hembra como en el ser humano. Este embrión recibe el alimento a través de la sangre materna, ¿verdad? Y también pueden haber peces cartilaginosos como los tiburones. O sea, quiere decir que esto es dentro de la madre, ¿verdad? Se da la fecundación y el feto queda dentro de la madre y se va eh, desarrollando dentro de la madre. Ya al momento de salir, él ya viene sin ningún tipo de, de condición, de huevo o de cáscara que lo envuelva, ¿verdad? Entonces, el desarrollo se da dentro de la madre. Pero igual, dentro de la madre no hay ningún tipo de cascarón o huevo que lo envuelva. Y por último están los ovovivíparos. Dice que los huevos se desarrollan dentro de la hembra, pero no reciben alimento de la madre, sino de la clara del huevo. Algunos peces por fecundación externa, y ahí tenemos algunos ejemplos. O sea, quiere decir que los huevos que, digamos, veíamos en el ejemplo de los ovíparos, eran puestos en el nido o eran puestos en la bolsa del macho, del caballito de mar. En este caso no son puestos en ninguna otra parte, sino que simplemente se quedan dentro del cuerpo de la madre. Entonces, es como una combinación de las dos,
de las dos formas anteriores, los ovovivíparos. Los huevos quedan dentro del cuerpo de la madre. Eh, la reproducción sexual en animales, dice, dimorfismo sexual, quiere decir variaciones en la fisonomía externa como forma de colaboración o el tamaño entre machos y hembras de una misma especie. Se presenta en la mayoría de las especies en mayor o menor grado. O sea, básicamente lo que está diciendo es que eh, tiene que haber dos formas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Para que haya un complemento, ¿verdad? Entre el macho y la hembra, ¿verdad? Ahí podemos ver diferentes ejemplos de cómo son diferentes, se ve la diferencia entre el macho y la hembra, ¿verdad? Entre diferentes especies, ¿verdad? Ahí podemos ver un insecto, el hombre y la mujer, y el pavo real, ¿verdad? Entonces, ahí eso es necesario para que se dé este complemento. Aquí tenemos ya, y vamos a ir viendo rápidamente, no nos vamos a detener tanto, en lo que son las diferentes tipos de reproducción sexual en cada una de las formas de especies de animales que hay, ¿verdad? Los grupos de animales que hay. Aquí podemos ver algunos de los peces, ¿verdad? Miren, se dice que se da o mensual, o una vez al año, o hay tres tipos de reproducción, ¿verdad? Luego está la influencia de factores externos, ¿verdad? Depende de la temperatura, la luz, la alimentación, ¿verdad? Y estos, como decíamos, son sexos separados, ¿verdad? Pero en algunos peces dice, ¿verdad? Que puede existir el cambio de género, el cambio de sexo, ¿verdad? Entonces, cuando a veces las especies ha disminuido una de las dos géneros, o el macho o la hembra, puede darse un cambio de género para poder volver a reproducirse y que la especie se mantenga. Luego tenemos lo que son la reproducción sexual en los anfibios. Dice, los anfibios nacen como una larva acuática que se desplaza con una cola y respira mediante branquias. Esa fase larvaria, dice, llamada renacuajo, ha crecido lo suficiente, sufre un proceso de metamorfosis. Y es ahí donde se desarrollan patas y pulmones y pierde la cola y las branquias. Y luego, en la fase adulta, es donde se puede reproducir sexualmente, ¿verdad? La fecundación de ellos es de tipo externa. El macho sujeta a la hembra que va poniendo huevos. A medida que estos salen, el macho va derramando sobre ellos sus espermatozoides y los fecunda. Entonces ahí con eso nos deja un poco claro lo que es la fecundación en los anfibios. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ahí podemos ver el proceso del que hablamos, la larva, el renacuajo, ¿verdad? Va desarrollando sus extremidades y luego va perdiendo la cola y ya es una rana adulta. Por último, bueno, continuando están los reptiles, ¿verdad? Estos son de sexo separado, reproducción por fecundación interna, ¿verdad? Son ovíparos, eh, quiere decir que ponen huevos, ¿verdad? Que los depositan en alguna parte, eh, excepto las serpientes marinas, que ahí lo dice claramente, que son vivíparas, ¿verdad? Y en algunos casos, ¿verdad? Se da la partenogénesis, es un tema que vamos a ver más adelante. Comportamiento reproductivo está influenciado por la temperatura y también el fotoperíodo. Acordémonos que los reptiles son animales de sangre fría, entonces van a necesitar momentos específicos del año, ¿verdad? En donde ellos van a sentir las condiciones adecuadas para poder reproducirse. Hay órganos copuladores, son dobles como las serpientes, son hemipenes, ¿verdad? Simples como los cocodrilos o tortugas y sin órgano copulador como las tuataras. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se da a través del huevo, ¿verdad? Son, ya dijimos, ovíparos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los hemipenes que les decía, ¿verdad? Luego tenemos la reproducción sexual en las aves. Aquí, básicamente, son ovíparas, acordémonos, ¿verdad? Las aves, todas tienen una cáscara, ¿verdad? Y un huevo, ¿verdad? Eh, y sí se da una fecundación interna, ¿verdad? Estos no son de fecundación externa. Entonces, son dos sexos separados, ¿verdad? La fecundación se da mediante las cloacas. Ellos no poseen un órgano copulador. La hembra tiene dos ovarios, uno de ellos atrofiado y el macho dos testículos. Ahí podemos ver el proceso, ¿verdad? En el que se va dando a través de cloacas, ¿verdad? Y se va desarrollando lo que es el huevo para dar la cría al final. Ahí podemos ver los órganos reproductores, tanto de las aves, macho como de la hembra. Y
para terminar, pues tenemos la reproducción sexual en los mamíferos. La reproducción vivípara, fecundación interna, se presenta con un órgano copulador como es el pene. Luego no todos los mamíferos tienen placenta, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos, el wombat, la zarigüeya, el canguro y el ornitorrinco. Menos desarrollados, algunos son ovíparos. El tiempo de gestación va a depender de la especie, ¿verdad? Y luego la presentación de células sexuales masculinas. Ellos tienen espermatozoides y óvulos, ¿verdad? Luego, aquí tenemos algunas de las especies que les decía que no tienen eh, eh, placenta, ¿verdad? Disculpen por ahí se me olvidó un poquito el nombre, ¿verdad? Ahí los podemos ver, ¿verdad? Eh, Ahí están el ornitorrinco, el wombat, ¿verdad? Que les decíamos que son marsupiales, las zarigüeyas, ¿verdad? Y aquí podemos ver una comparación, ¿verdad? Esto es un complemento, ¿verdad? Es una comparación entre lo que son los fetos de las diferentes especies. Ahí tenemos pez, ave, reptil y ser humano. Y ustedes pueden ver en algún momento, pues todos en algún momento como que tenemos cierto parecido. Y bueno, con eso terminamos esta pequeña explicación sobre la reproducción sexual en los animales. Cualquier duda, ya saben, estoy a la orden y lo pueden hacer a través de la vía de T-Box Planet y un mensaje directo, ¿verdad? Con mucho gusto los atendemos. Cuídense y nos vemos en otra ocasión.